Nada, primero que nada, quería darle las gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Esta es la segunda vez que doy una disertación en Patria número 61. La primera fue hace 2 años y pues eternamente agradecido. Nada, la presentación de hoy surgió porque en abril cumplen varios hermanos masones. Entonces yo subí un episodio en mi podcast de Betance y pues el episodio que yo había subido era un discurso que yo tenía escrito, que ya había escrito, que fue el que yo di hace 2 años en Patria. Entonces Simón me dijo, cuando quiera la orden, y yo le dije, pues mira, vamos a hacer una de Matienzo y la ponemos este martes y pues aquí está la presentación. Entonces, ¿por qué escogí con los Lengua de Fuego? Porque si hay algo que caracterizó a Matienzo Cintrón durante toda su vida, pues que no tuvo pelo en la lengua. Para algunos era un radical, para algunos fue un respetuoso, para algunos fue simplemente alguien que estaba loco, pero para mí fue una persona que tenía una aspiración moral que iba por encima de cualquier cosa, y eso incluía pues aspiraciones políticas, todo como base pues su idea espiritista, que, ¿verdad? Cuando uno estudia la vida de Matienzo Cintrón, eso es un aspecto importante que yo admiro de él, porque fue una de las primeras personas ¿verdad? Y si pensamos que Puerto Rico hoy en día es un país todavía conservador, pues imagínense en el cambio de siglo. Y pues Matienzo Cintrón fue, si no la primera, una de las primeras personas que se atrevió a ir a las plazas públicas y hablar del espiritismo y del espíritu y vincularlo con las religiones y la ampliación de las creencias religiosas en general. Nada, Manuel Matienzo, que es el papá de Rosendo Matienzo Cintrón, arribó en Puerto Rico y se fue a vivir al pueblo de Ceiba, y allí conoció y se enamoró de quien se convirtió su esposa, Cruz Cintrón Márquez. Estos son los papás de Matienzo Cintrón. Matienzo Cintrón nació el 22 de abril de 1855. Tuvo un afecto particular con su hermana Josefina. La mamá de Rosendo murió a una temprana edad, y esos amores maternales pues se lo dio su hermana Josefina, quien él describe que el amor filial que el cielo quiso que no fuera mi madre fue la que en unión de mi padre veló incesantemente por mi anhelo maternal hasta su muerte. A los 8 años se encomendó a la educación de Rosendo Matienzo Cintrón a los padres jesuitas recién establecidos en la isla, encargados de la dirección del seminario conciliar. Permaneció ahí como 3 años bajo la dirección de los padres jesuitas. A los 12 años de edad, Rosendo partió acompañado de su padre en su primer viaje a España, donde habría de continuar su estudio. Y en este viaje a España, pues su papá murió en el barco de camino a España, así que imagínense todo ese revolú de emociones, tú estando en un barco, tu papá se muere, esperar a llegar a España para ver qué vas a hacer con el cuerpo, etcétera. Entonces allí continuó sus estudios en el curso académico de 1867 a 1868. Aprobó en el Colegio San Isidro, agregado en el Instituto de Segunda Enseñanza de Lérida, para que vean, le puse los cursos para que tengan una idea como que los cursos que daban en esa época ya: latín y doctrina, con censura notable, eso es con una aprobación notable en ambos. Después tomó latín y geografía como alumno de enseñanza libre, lógica ética, matemática, historia natural, fisiología e higiene. El 2 de septiembre del 871 se examinó como alumno libre en los cursos de geometría, trigonometría, física y química. El 6 de septiembre del 871, don Jaime Nadal, director del instituto, le dio su título de bachiller. Luego, Matienzo Cintrón se fue a estudiar Derecho en Barcelona. Él tuvo varios intervalos estudiando Derecho en Barcelona. Hubo el primer intervalo donde se dio de baja, luego el segundo intervalo donde se matriculó en otro instituto, se puso al día con sus estudios y luego se graduó de Derecho.
Y entonces el tercer intervalo, donde después él se casó, volvió a Puerto Rico, se convirtió un poco más serio y finalmente se hizo abogado, volvió a España y terminó sus títulos universitarios. Los periodos de Matienzo en España le fueron de mucho provecho con relación a su búsqueda del mejoramiento consigo mismo. En su diario constantemente reflexionaba. Hay un diario que lo cita. Todo lo que yo tengo en esta presentación es de un libro que ha sido la única persona que ha hecho una compilación bien buena de la vida de Rosendo Matienzo Cintrón. Son 2 tomos y se llama orientación y guardián de una cultura, y todo lo saqué de aquí. Pues ahí citan un diario de Matienzo Cintrón y pues le puse varias citas para que vean con las cosas que estaba bregando Matienzo en esa época en España. Y dice: tarea difícil, y lo es en realidad, libertarse de las extrañas influencias que nos rodean. El que llega a vencerlas por el dominio de la voluntad puede llamarse sin rebozo rey de la creación. El que no tiene o no adquiere tan preciosa energía más parece víctima que otra cosa. Lo de querer es poder solo se comprende después de la victoria, pero antes es la voz en el desierto. Una vez se nace la vida de la conciencia, lo hacemos para advertir cuán ruda es la lucha que ha de sostener el hombre consigo mismo si aspira a algo más de lo que nos rodea. Cuando reconocemos un vicio, cuando vemos olvidada y vilipendiada la virtud y ofuscada las conciencias, debemos clamar muy alto que se cumpla la ley sagrada del deber, pero es preciso que nuestros actos justifiquen y den autoridad a nuestras palabras. Ahora voy a resumir brevemente la vida de Matienzo Cintrón en la masonería. El 24 de mayo del 1885 fundó la respetable logia Porvenir de Fajardo y se llamó de esa manera para recordar su logia madre en Barcelona, que se llamaba de la misma manera. El 28 de junio del 1885, la Gran Logia Provincial extendió la dispensa a la respetable logia Porvenir de Fajardo. Como en aquella época se vivía la época de la persecución de los autonomistas y de los masones, en donde nuestro hermano fundador fue encarcelado, pues Matienzo Cintrón usaba el seudónimo de Boom. Matienzo Cintrón también fue el excarcelado, pero el grupo de Matienzo Cintrón, ellos pagaron una fianza y salieron en libertad. Se mudó a Mayagüez, donde estableció una relación íntima con su hermano Santiago R. Palmer. Palmer lo invitó a formar parte de su despacho legal y de su notaría. Cuando Palmer lo invitó a Mayagüez, Matienzo Cintrón todavía no era profesionalmente una persona establecida y pues él siempre se vio agradecido con Santiago R. Palmer por darle esa oportunidad y por invitarlo a participar de su despacho legal y de su notaría. Y fue aquí donde Matienzo creció profesionalmente y masónicamente. Tanto fue el agradecimiento que tuvo con Santiago Repalmer que Matienzo lo nombró padrino de su primer hijo, el cual no lo dejaron bautizar en la iglesia porque el párroco sabía que Santiago Repalmer y Matienzo Cintrón eran masones. El 14 de junio del 886 dimitió al cargo de venerable maestro de la respetable logia Porvenir de Fajardo. El 21 de marzo del 1887 solicitó oficialmente su traslado a la logia Delfia de Mayagüez, quedando formalmente afiliado el 23 de abril del 1887. El 5 de febrero del 1887 fue elevado a cargo de segundo vigilante. El 27 de marzo del mismo año fue promovido al puesto de primer gran vigilante. El 26 de marzo de 1888 era designado diputado gran maestro de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico. Ostentaba también el cargo de muy sabio maestro del capítulo de San Juan, número 8 del grado 18. Estos altos cuerpos se hallaban en Mayagüez y operaban bajo la jurisdicción del Supremo Consejo de Colón. A partir del 27 de diciembre fue elevado a la dignidad
de ministro de Estado y gran orador del Soberano Concitorio San Juan número 2 del grado 32. Al año siguiente tomó de la mano de su benefactor y hermano Santiago Repalmer el mallete de gran maestro de la masonería puertorriqueña. Luego de ser gran maestro, ocupó sin reparo la gran segunda vigilancia y diputado gran maestro. Antes de entrar a este tema, en la época española y una vez Matienzo Cintrón se estableció en Mayagüez, en aquella época las notarías no es lo que como funciona hoy en día. Las notarías las tenían cierto grupo de personas, usualmente era una persona por pueblo, y esto se aprobaba a través de España, y esa persona se iba a encargar de toda la notaría del pueblo. Y pues una vez Matienzo se pasó el permiso de él en España de notario, pasó del despacho de Mayagüez y se mudó a Yauco, y después de Yauco eventualmente terminó en donde iba a ser su residencia por el resto de su vida, Ponce. Durante la época española y antes del cambio de soberanía, a Matienzo Cintrón se les reconoce por tratar de unir los bandos de Muñoz Rivera y José Barbosa, cuando se dio el famoso pacto de Praxea y Segasta, que ese pacto era, el partido se unió con el Partido Nacional, y Segasta pues le daba la carta autonómica a los puertorriqueños. Barbosa y los ortodoxos puros, pues ellos se separaron porque ellos creían en una república constitucional y no en una monarquía constitucional. Y pues Matienzo Cintrón él eventualmente apoyó el pacto de Segasta y Muñoz Rivera, pero trató de que no desunieran ambos partidos. Ahora pasamos al cambio de soberanía. Puerto Rico, desde el 1897, era una provincia autónoma de España y fue invadido el 27 de julio de 1898 por las tropas del ejército y la Marina de Guerra de Estados Unidos, como consecuencia de la intervención en la guerra entre España y Cuba de 1895. En el 1895 reanudó la guerra de independencia de Cuba con España. Anteriormente había habido una guerra de 10 años. Reanudó la guerra, eventualmente explotó el Maine en Cuba, y pues eso fue lo que llevó a la guerra hispanoamericana. España declaró la guerra a Estados Unidos el 21 de abril del 898, y Estados Unidos hizo lo propio el 25 de abril de ese mismo año. Las operaciones militares de la invasión hasta el 12 de agosto, cuando representantes de ambos beligerantes firmaron en Washington, D.C. un protocolo de paz. Hay que señalar que aquella guerra en suelo cubano no tenía repercusión en Puerto Rico, que por aquellas fechas continuaba en paz, sufriendo el despótico, corrupto, atrasado y abusivo dominio. Abusivo y dominio español. Desde el 14 de agosto del 898 hasta el 1 de mayo del 1900. El 1 de mayo fue cuando se inauguró el gobierno civil y la ley Foraker. La isla de puertorriqueña fue gobernada por un régimen marcial o 3 gobernadores militares, y estuvo bajo el U.S. Military Government of Civil Affairs, y su estatus era el del Department of Puerto Rico, que estaba bajo la tutela del Departamento de Guerra y bajo la dirección del presidente de Estados Unidos como comandante en jefe. El 27 de agosto del 1898, exactamente 15 días después del cese de fuego en la guerra hispanoamericana, Rosendo Matienzo Cintrón se unía a la firma de relevantes personalidades del país que, reunidos en Ponce, redactaron un documento donde concretaron las actitudes y las aspiraciones políticas puertorriqueñas. Y dice: acatamos la soberanía de Estados Unidos de América, pidiendo que al devolverle las leyes se fundamente en los principios consignados en este documento o en otros semejantes,
igualmente inspirado en la equidad. Puerto Rico recibió con simpatía a los invasores, aceptó con agrado el cambio de soberanía, conducta que se expedía por la opresión que padecía la isla bajo España, por los antecedentes históricos que presentan al pueblo de Estados Unidos como el país más libre y mejor regido de la tierra, y por la fundada esperanza de ver cumplidos dentro de noción tan democrática sus tradicionales anhelos de libertad, igualdad y justicia. Encontramos en los Estados Unidos la forma de gobierno republicana que siempre conceptuamos que es la más capaz de infundir en una nación la vivificante savia de aquellas virtudes. Aceptamos ser un estado más dentro de la Unión para afirmar la personalidad del pueblo puertorriqueño, aceptando, entre tanto, las transformaciones que el Congreso estime necesarias de acuerdo con el grado de cultura y civismo del país. Con motivo de la instauración del régimen norteamericano, se lanzó un manifiesto titulado A los puertorriqueños, firmado por un nutrido grupo de prominentes puertorriqueños, y entre ellos estuvo Matienzo Cintrón. Y escribieron: Puerto Rico aspira reflexionadamente a ser un estado de la República Federativa Norteamericana, aspiración basada en la hermosa tradición liberal de nuestro pueblo y en la favorable coyuntura de haber sido incorporado por accidente de guerra a los Estados Unidos de América. Claro es que tal suprema aspiración no cabe realizarla inmediatamente. Hemos de demostrar nuestra aptitud por medio del ordenado ejercicio de todas las libertades públicas, por la corrección de las antiguas malas costumbres políticas, por la adaptación del espíritu, leyes y modos de ser de la nación americana, por la propagación del sistema moderno de la enseñanza en todos sus grados y por la evidencia de nuestra capacidad para gobernarnos sin odio, convulsiones ni prejuicios, buscando sereno el bien general. Ese periodo de aprendizaje se llama, en tecnicismo gubernativo americano, territorio. La duración del periodo preparativo depende de nuestra aplicación en ejercicio de la vida pública por medio del orden, inteligencia, trabajo, instrucción. En esta época, pues, se empezó a dar una rivalidad entre Matienzo Cintrón y Muñoz Rivera. Luego del cambio de soberanía, desde el periódico La Democracia, siempre hubo crítica hacia Matienzo Cintrón, especialmente porque Muñoz Rivera pues quería acapar la figura de Matienzo Cintrón. Matienzo Cintrón era un elocuente de tres pares, así lo describían todos los periódicos. Y entonces Muñoz lo criticaba también porque anteriormente había aprobado el pacto de Segasta, había con esa aprobación reafirmado su apoyo a la identidad española, y pues ahora estaba del lado del Partido Republicano Puertorriqueño. Y pues Muñoz Rivera, pues desde el Partido de la Democracia, tuvo una rivalidad bien intensa con Matienzo Cintrón. Durante esa época, antes de la ley Fora, que hubo lo que se llamaron las elecciones municipales de 100 días, y durante esta época hubo un crecimiento entre la rivalidad entre Matienzo Cintrón y Muñoz Rivera. Las elecciones municipales de 100 días, así mismo, duraron 100 días y eran para los puestos municipales en Puerto Rico, y para darle algo a los puertorriqueños, porque ya estaban empezando los debates de elecciones, y pues con los debates de elecciones pues vienen los debates de cuán abierto debe ser el sufragio, si universal, propiedad, pagar taxes, y pues para evitar entrar en toda esa discusión pues le dieron unas migajas y como que vamos a hacer elecciones municipales. En esas elecciones municipales los republicanos ganaron, los federales culparon al gobierno local dirigido desde Washington por crear una división en el país y por favorecer a los republicanos. En el año 1900, el presidente McKinley presentó diversos proyectos de ley. Y entonces él pidió la sopa, pero tía, estaba espectacular. El caldo es
diversos proyectos de ley orgánica para dotar a la nueva posesión de un sistema de gobierno y renta. Eventualmente se aprobó la ley Foraker, que en su proyecto original pues incluía la ciudadanía para los puertorriqueños, la ciudadanía americana y la incorporación como territorio. Obviamente pues esto fue muy radical para la posición de los norteamericanos y la ley Foraker terminó siendo una legislación territorial muy restrictiva que partió de la premisa de que los habitantes nativos de Puerto Rico carecían de las condiciones para gobernarse y requerían de la tutela, dirección, supervisión y mando e imperio de las autoridades federales de Estados Unidos. En la confección e aprobación de la ley orgánica de 1900 se designó con su apellido el promotor Joseph B. Foraker. La ley Foraker únicamente permitió participación electoral del pueblo de Puerto Rico en la rama legislativa bicameral en la Cámara de Delegados, siendo el Senado o Cámara Alta designado como Executive Council y su integración era por designación presidencial, 6 secretarios de gobierno que desempeñaban asimismo el rol de legisladores y 5 puertorriqueños también designados por el presidente de Estados Unidos. Y lo importante de esta ley Foraker es que la ley Foraker no incluía una separación de poderes dentro de su gobierno civil, que es una de las enseñanzas más básicas del gobierno norteamericano, porque los que eran americanos que pertenecían al Consejo Ejecutivo también actuaban como jefes de gabinete del gobernador. So, dentro del Consejo Ejecutivo, que era el Senado, tú tenías personas que tenían funciones legislativas y personas que tenían funciones ejecutivas porque eran también jefes de los departamentos del gobernador. Y pues para algunos puertorriqueños que no estaban tan adentrados en cómo funcionaban el sistema americano, pero tenían una inteligencia tan grande que era bien fácil ponerse al día y ya con esa inteligencia para ellos era un insulto lo que Estados Unidos estaba otorgando con la ley Foraker. David M. Hetfield, un ex decano de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y uno de los primeros constitucionalistas del país, planteó que el acta Foraker, a pesar de ciertas medidas de gobierno propio, venía impuesto sobre la isla por un poder imperial con la intención de realizar drásticos cambios legales y políticos. Ninguna medida o ley del gobierno territorio tendría vigencia a menos que armonice con la práctica y la ley norteamericana. Ni estaba esta imposición basada en otra cosa que la fuerza, pues el dominio por los americanos nunca fue sometido a plebiscito popular. El Consejo Ejecutivo pues vetaba todas las buenas propuestas que podían salir de la Cámara de Delegados y la Cámara de Delegados pues era una rama pero sin poder. Y lo irónico era pues que esta Cámara de Delegados dentro del sufragio electoral limitado era la única que verdaderamente representaba a través del voto al pueblo de Puerto Rico. En las primeras elecciones para determinar los miembros de la Cámara de Delegados de Puerto Rico se celebraron con la asistencia única del Partido Republicano Puertorriqueño. El Partido Federal Americano se abstuvo de participar, recurriendo al retraimiento en protesta por la redistribución electoral y la organización territorial partidista. Cuando empezó la ley Foraker, el Consejo Ejecutivo se reunió primero. Habían dos republicanos, 2 federales y uno que supuestamente era independiente. Estas personas del Consejo Ejecutivo junto a los americanos iban a hacer una redistribución electoral de Puerto Rico en Aguadilla y para favorecer a los republicanos hicieron lo que le llaman en buen inglés un gerrymandering, tiraron ahí unos distritos para favorecer a los republicanos y esto no le gustó a José de Diego y a Camuña, que eran los miembros del Consejo Ejecutivo del Partido Federal, y entonces ellos decidieron renunciar y todo el Partido Federal no fue a las elecciones. Cuando se estaba discutiendo en las vistas congresionales la ley Foraker y enmiendas a la ley Foraker, el general Davis fue varias veces
a expresar que el 99% de los puertorriqueños tienen el tacto y la capacidad requerida para poder desempeñar las responsabilidades gubernamentales, asegurando que sería beneficioso para todo el establecimiento de un régimen civil en Puerto Rico. A que él se refiere con que los puertorriqueños tenían el tacto y la capacidad requerida para poder desempeñar esas responsabilidades, pues que debían de ser integrados como territorio y darle sus debidas protecciones y derechos, viniendo de un general que gobernó a la isla. Julio H. Hena, desde Nueva York, condenó la ley Foraker. El hermano Hena pues formó parte de la famosa Liga de Patriotas de Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos fundó la Liga de Patriotas cuando hubo el cambio de soberanía. La Liga de Patriotas no tuvo mucho éxito, en parte porque fue criticada por el periódico La Democracia y Muñoz Rivera. Muñoz Rivera le dijo loco a Eugenio María de Hostos porque no había estado 40 años en Puerto Rico y casi nadie le hizo caso a Eugenio María de Hostos. Y pues esta Liga de Patriotas, que estaba inspirada en lo que se conoció como la Liga de Paz de República Dominicana, en la cual Hostos participó, del hermano Gregorio Luperón, pues tenía 3 personas que eran Julio Gena, Zeno Gandía y Hostos que pensaban diferente y fueron a Washington, D.C. a reunirse con el presidente McKinley para pedirle un plebiscito para que los puertorriqueños se expresaran. No le hicieron caso a nadie de la Liga de Patriotas y pues aquí Muñoz Rivera y Barbosa y Matienzo Cintrón y todos los demás desde el principio pues estuvieron de acuerdo con desfilar con los militares y con no hacer un llamado o una protesta silenciosa, como le llamaba Gena. Pues Gena representaba dentro de la Liga de Patriotas ese sentimiento anexionista. Gena, junto a Roberto H. Todd, fue a donde el asistente del Navy para esa época, Roosevelt, y le dio todos los planes de dónde estaban los españoles aquí en Puerto Rico, y por eso es que escuchamos a veces en nuestro diario vivir que políticos dicen que los americanos fueron invitados. Los americanos no fueron invitados, ellos invadieron, pero sí hubo, ¿verdad? Personas como Gena y Todd que fueron y le dieron esos planes. Pues Gena declaró en Nueva York que los Estados Unidos había repudiado la deuda contraída con Puerto Rico, la bandera de la Unión, emblema representativo de las libertades humanas, se había convertido en símbolo de opresión y coloniaje. Gena instó al pueblo insular a rechazar la ley Foraker, negándose a participar en la inauguración del nuevo régimen y yendo al retraimiento, lo que equivaldría a una silenciosa protesta. El 21 de junio de 1900, en la primera reunión del Consejo Ejecutivo, Matienzo expresó agradecimiento con los Estados Unidos, a nombre y en representación del Partido Republicano, la concesión del régimen civil. Aseguró que la isla se entregaría aseguró que la isla se entregaría como un adolescente, sin humillación ni jactancia, a las discretas lecciones del pueblo americano, sosteniendo su personalidad. ¿Por qué pongo esta frase? Porque para mí representa una manera de expresar maybe lo lejos que estaban los puertorriqueños aquí en la isla de la visión que se estaba hallando y la práctica imperialista que Estados Unidos ya estaba empezando a practicar antes de la guerra hispanoamericana y pues causa shock porque dice que se va a entregar como un adolescente sin humillación ni jactancia y después sería él varios años después el que estaría con jactancia y que estaría por ahí criticando al gobierno americano. Así que por eso les puse esa frase para que vieran en cómo Matienzo empezó desde el cambio de soberanía y cómo finalmente terminó sus ideales. Una de sus primeras acciones en el Consejo Ejecutivo fue presentar un proyecto para dotar la isla de una nueva penitenciaría. Dio un apoyo a un proyecto del doctor Bradman para establecer en Puerto Rico un sistema
de instrucción pública insular. Uno de los temas que más caracterizaron a Matienzo Cintrón durante su época legislativa, durante su época espiritista y durante su época como orador, era el tema de la educación de los puertorriqueños. Matienzo empezó a ausentarse de las reuniones del Consejo Ejecutivo. En una reunión espiritista celebrada en San Germán, declaró que los puertorriqueños no tienen patria y es preciso que unan todos para contrarrestar la absorción. El 29 de marzo, en una conferencia espiritista ofrecida en el Teatro de Cabo Rojo, aseguró que el espiritismo es el único medio de oponerse a la absorción que nos amenaza. Mientras los americanos recogen las pepitas de otro que les brinda nuestro suelo, elevemos los puertorriqueños, nuestro pensamiento a las altas regiones de la luz, inspirándonos en lo moral. La vida en aras de la patria no es ofrenda que valga más que el pensamiento en socorro del conflicto de la patria, porque la vida pasa, no se puede dar más que una vez y el pensamiento como espíritu es eterno y se da siempre. Matienzo presentó un proyecto en el Consejo Ejecutivo para la abolición de la pena de muerte en Puerto Rico. Este proyecto quedó indefinidamente sobre la mesa luego de que una comisión del Consejo Ejecutivo así lo recomendó. José de Diego debatió en favor de que se mantuviese la pena de muerte. Matienzo expresó que tal acto era una ignominiosa matanza humana que está en contradicción con las leyes naturales. Jueces que autorizáis la pena de muerte, ¿sabéis si está en los designios de Dios que la víctima que vosotros designéis sea inmolada sarcásticamente ante la multitud de seres que no son sus hermanos? Aprende, gordo. Las derrotas que la voluntad puertorriqueña recibía constantemente a mano de los consejeros norteamericanos, acabó de restarle a Matienzo las pocas esperanzas que le quedaban de poder servir a los suyos desde aquel organismo. El organismo, pues me refiero al Consejo Ejecutivo, porque Matienzo Cintrón, para esta época estaba bien entregado al Partido Republicano puertorriqueño y a toda su causa de la americanización, pero él siempre creía que la personalidad puertorriqueña debía de ser respetada. Por eso es que en muchos de sus escritos vieron que repetía lo de la personalidad puertorriqueña, y pues durante sus diligencias en el Consejo Ejecutivo se dio cuenta de la constante americanización, porque él decía que a él no le molestaba la americanización, pero la americanización tenía que ser hecha por parte del pueblo puertorriqueño. No podía venir una americanización por la fuerza de parte del gobierno que dirigía desde Washington. Ahora voy a entrar un momento a hablar de la fundación del Partido Unión. Es importante porque Matienzo fue uno de los propulsores de la unión de todos los puertorriqueños. Fue el que uno de los que propuso lo que se conoció como la famosa Base 5, y pues es importante hablar brevemente de este tema. Hubo una sugerencia de Herminio Díaz Navarro de que se disolviera el Partido Federal, y respondió un criterio mismo dentro de la colectividad. Muñoz Rivera se había ido al exilio a Estados Unidos, allá había montado un periódico, el New York Herald. A él le asaltaron el periódico aquí en Puerto Rico, lo mudaron a Cagua, y después por unos problemas internos en el Partido Federal le pidieron la renuncia, y pues si no renunciaba iban a disolver el partido, y pues él prefirió irse a Estados Unidos. Al principio, desde Estados Unidos, él criticó y atacó pues esta idea de unir a los puertorriqueños bajo una sola bandera. En estos momentos es que comienza la agitación por Matienzo Cintrón para la fundación de una nueva colectividad que reuniese a ambos partidos, republicano y federal, en un frente común de resistencia contra la ley Foraker, y para ofrecerle un vehículo que lograse libertades para el pueblo de Puerto Rico.
Matienzo Cintrón persevera en la idea y comienza la prédica a hacer esos fines con la ayuda de su hermano Manuel Seno Gandía, también republicano. Poco a poco se le van uniendo los que están de acuerdo con esta idea. En un memorable discurso en el Teatro Municipal de San Juan, Matienzo Cintrón expone lo que él cree que es el cauce para el futuro. Un párrafo final de esta luminosa exhortación nos resume su plan. La unión, la santa unión de todos los puertorriqueños se impone hoy más irresistiblemente que nunca. No tardará mucho sin que se nos pruebe que si no hacemos la unión política, pereceremos sin remedio, seremos aniquilados fácilmente. Hoy no se necesitan partidos ni opiniones diversas. Puertorriqueños, oídlo bien. Si nosotros no hacemos la unión y permanecemos divididos, distanciados unos de otros, demostraremos plenamente, como yo lo consigné en el Partido Liberal Reformista una vez, que nuestra impotencia es definitiva y absoluta. Muñoz Rivera regresó a Puerto Rico desde Nueva York y comenzó a trabajar en pro de la formación de la Unión. El 26 de enero de 1904 publicó un manifiesto en El País. Un párrafo nos indica su pensamiento. La unión no puede ser la obra de un cálculo egoísta, es la eflorescencia de un sentimiento que brota del alma puertorriqueña. No ha de hacerse para ganar elecciones sin garantía, ni para disputar puestos en esos municipios anódinos y en unas cámaras estériles, sin para protestar contra la constitución raquítica de estas cámaras y de estos municipios, reformando fundamentalmente el sistema, laborando para sustituir la ley Foraker por una nueva ley en que se reconozca y se defina el derecho de la población criolla a manejarse por sí propia, sin tutelas que la humillen, sin obstáculos que la cohíban, sin extrañas imposiciones que la perturben, proclamando la autoridad de los Estados Unidos y afirmando la autonomía de la región desembarazada y libre dentro de la federación inmutable y soberana. El movimiento de pensamiento y agitación en pro del establecimiento de la unión, iniciado por Matienzo Cintrón, fue adoptado por muchos miembros del Partido Federal. Dicho partido se reunió en una asamblea los días 18 y 19 de febrero de 1904 en los salones del Hotel Olimpo y bajo la presidencia del hermano Santiago Repalmer y Rizarri. Luis Muñoz Rivera, José de Diego y Santiago Repalmer presentaron una extensa resolución que pedía la disolución del Partido Federal y la creación de una asociación patriótica con el nombre de Unión de Puerto Rico. Y dice así: los que suscriben proponen a la Asamblea la resolución siguiente. Se disuelve el Partido Federal Americano, se constituye una agrupación de patriotas con el nombre de Unión de Puerto Rico. Esta agrupación no acudirá a las urnas para renovar la actual Cámara de Representantes porque hechos repetidos y comprobados demuestran que no existe garantía alguna para el ejercicio del sufragio, porque una abstención absoluta es solo el medio en que la isla no sufra la dignidad de los ciudadanos ni se altere la tranquilidad de la familia, evitando sangrientas colisiones y restableciendo la paz moral tan hondamente perturbada, porque la Cámara resulta de modo evidentísimo un organismo estéril e infecundo a causa del régimen dentro del cual funciona. La Unión de Puerto Rico no tendrá el carácter del partido combatiente, sino el de organización patriótica que en todos los instantes condesa y resume el pensamiento y el sentimiento del país, sin ambiciones de poder, ni enconos que desvirtúen su actitud, ni intolerancias que impidan la difusión eficaz de su idea y el triunfo de sus principios. Empleará como elementos de acción la propaganda en la prensa local y en la prensa nacional, en la tribuna y sobre todo en los centros políticos y oficiales de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Será un núcleo alrededor del cual se agrupen los hombres de buena voluntad, provenientes de cualquier origen, precedentes de cualquier partido, que quieran acudir con sus esfuerzos a la defensa del país. Cuando la Unión de Puerto Rico realice por completo su programa, se disolverá a fin de que, ya constituida la isla bajo un estatus definitivo, se formen las nuevas agrupaciones que exija la marcha de los tiempos. San Juan, a 18 de febrero del 1904. Muñoz Rivera de Diego y José de Diego. Muñoz Rivera de Diego y Santiago Repalmer. Después de debatir la propuesta de desilusión del Partido Federal, esta se aprobó
sin extensa discusión. Una vez disuelto el Partido Federal, se levantó la sesión, pero manteniendo la Asamblea su carácter y poderes para continuar el día siguiente. Se invitó a Matienzo Cintrón, Zeno Gandía y Rafael del Valle, miembros del Partido Republicano, para que participasen. Al día siguiente, 19 de febrero, asistió Matienzo por sí mismo y en representación de los otros dos invitados. Comenzaron los trabajos sometiendo a votación la segunda cláusula de la propuesta de Muñoz, de Diego y de Palmer, que se leía: se constituye una agrupación de patriotas con el nombre de la Unión de Puerto Rico. La misma fue aprobada por unanimidad y sin debate. Se procede después de varios incidentes a discutir la declaración de principios propuesta por Muñoz Rivera, José Diego y Palmer. Luego de leída comenzó el debate. La base quinta de la declaración trajo serias discusiones en el seno de la Asamblea. Dicha base quinta leía de la siguiente forma, y esta en original fue la que propuso Matienzo. Declaramos que entendemos factible que la isla de Puerto Rico sea confederada a los Estados Unidos de la América del Norte, acordando que ella sea un estado de la Unión Americana, medio por el cual pueda hacernos reconocido el self-government que necesitamos y pedimos, y declaramos también que la isla de Puerto Rico puede ser declarada nación independiente bajo el protectorado de las Naciones Unidas, medio por el cual también puede sernos reconocido el self-government que necesitamos y pedimos. Luego de discutida la base quinta, la Asamblea, a propuesta de Matienzo Cintrón, decide suprimirla. José Diego, que estaba en estos momentos ausente en la Asamblea, estaba en el Tribunal Supremo discutiendo un caso que tenía que ver con la Cámara de Delegados, se reintegró al seno de la misma y al enterarse de la eliminación de la base quinta, solicitó que se discutiera otra vez el asunto. Defendiendo la inclusión de la referida base, de Diego manifestó, entre otras cosas, que queremos la unión de los puertorriqueños en una colectividad patriótica y esta unión no debe representar solamente una suma de personas, sino también una suma de ideales comprendidos en el supremo concepto de la patria. Existe en el país una grande y noble aspiración al ideal del Estado de la Unión Americana. Inscribamos este pensamiento en nuestro programa. Existe otra noble y grande aspiración al ideal de independencia de Puerto Rico bajo el protectorado de Estados Unidos. Santifiquemos en nuestro programa el ideal, un sueño purísimo de la nacionalidad puertorriqueña. Existe en el país otro ideal hacia una fórmula intermedia encarada en self-government o amplia autonomía bajo el glorioso palio de la bandera americana. Escribamos también esto en nuestro programa. ¿Hay algún otro ideal? Proclamadlo, traerlo, infiltrarlo en esta gloriosa, inmensa, inagotable comunicación de todos los ideales, de todos los sueños, de todas las almas en la suprema unidad moral del pueblo de Puerto Rico. No se diga que en el concepto de self-government esté incluso el de la nacionalidad independiente. Repito, no se diga que en el concepto de self-government esté incluso el de la nacionalidad independiente. Hay naciones como Turquía que no gozan de self-government. Hay estados, como todos los de la Unión Americana, que gozan de self-government y no constituyen nacionalidad. El self-government es una relación interna del derecho público. El concepto de nacionalidad, además de ser una relación interior del derecho político, es una relación externa de derecho de gente. Declaramos y pedimos el self-government. No pedimos, sino declaramos la nacionalidad puertorriqueña o Estado de Puerto Rico en la Confederación Americana. Los Estados Unidos resolverán, pero en tanto resuelvan, nosotros tenemos el derecho a declarar y de pedir que se constituya el estatus definitivo de nuestro pueblo, encarnado en una cualquiera de las tendencias, en una cualquiera de las aspiraciones, confundidas todas en el concepto del gobierno propio, unificadas y santificadas todas en el concepto del gobierno propio y unificadas y santificadas en el inmortal espíritu de la patria puertorriqueña. Así quedó plasmada la base quinta en el programa del gobierno del Partido Unión, propuesta que promulgó Matienzo, redactó Zeno Gandía y salvó José de Diego en la asamblea del Hotel Olimpo. En 1904, el presidente Roosevelt releva de su cargo al gobernador Hunt.
los compañeros del Consejo Ejecutivo le hicieron una invitación a Matienzo para que firmaran el memorial de recuerdo por sus labores. Y miren la elegancia con quien, como Matienzo le contesta a su compañero, ex compañero del Consejo Ejecutivo, diciéndole que no le va a contestar, no va a firmar ese memorial a William Hunt porque fue un incompetente como gobernador. El ex consejero agradeció el recuerdo que se había tenido a su persona al presentarme una tan buena ocasión de unir mi firma a la de mis antiguos compañeros de consejo con el motivo del memorial que este alto cuerpo dirige al que fue su primer presidente y más tarde gobernador de Puerto Rico, Mr. William Hunt. Si se tratara solo del primer presidente del Consejo Ejecutivo, firmaría con sumo gusto, pues cuántos elogios se hagan a él no serían más que estricta justicia, pero no creo lo mismo de nuestro segundo gobernador. Mr. Hunt no estuvo a la altura de su contenido y pasó por el gobierno de la isla con los ojos vendados, como un sonámbulo, para andar por encima de una cuerda tendida por el vacío. Vino al país en momento que todos teníamos el corazón lleno de amor y el alma de esperanza, y nuestro mejor deseo era depositarlo todo en manos del gobierno americano aquí constituido, y se va dejando el odio y el pesimismo en todos los corazones. Antes de que él quisiera americanizar, todos los puertorriqueños eran buenos americanos. Después de su poca afortunada gestión, el sentimiento general en la isla es antiamericano. El que no ama jamás sabrá inspirar amor, y Hunt no nos amaba. Hay hombres que, teniendo un pésimo concepto del ex gobernador, son capaces de firmar este memorial, y mil mal que se hicieran con el mismo o parecido fin. Pero yo no soy esta clase de hombre. Es por esto que deploro no poder aprovechar la ocasión que usted tan galantemente me brinda. El 8 de noviembre de 1904 se celebraron las elecciones. La cifra de elecciones inscritos era de 225.262, pero emitieron por todos los partidos 144.240 votos. El Partido Unión obtuvo 89.713 y esta colectividad tenía un acuerdo con el Partido Obrero Socialista y la Federación Libre de Trabajadores, y se habían incluido en sus listas candidatos obreros. El Partido Republicano obtuvo 54.092 votos, siendo la mayoría unionista sobre la republicana de 35.621 votos. El Partido Unión triunfó en 5 distritos: San Juan, Arecibo, Mayagüez, Guayama y Humacao. Los republicanos ganaron los distritos de Aguadilla y Ponce, bastiones republicanos. Tulio Larinaga salió electo comisionado residente a los Estados Unidos, triunfando la Unión en 28 municipios y los republicanos en 18. 25 delegados llevaron a la Cámara a la Unión. Estos fueron Mariano Abril, Rafael Arillaga García, Tomás Berlineri de la Huerta, Manuel Camuña, Francisco Coira, José de Diego, Ramón Galdiacorlo, Octavio García Salgado, Alejandro Guerrero Texidor, Matías González García, Rosendo Matín Cintrón, Ramón Méndez Cardona, Santiago Repalmer, Arturo Quintero, Félix Santoni, Carlos M. Soler, Rafael del Valle, Juan Vía Ochoteco, Valeriano Vireda. Representando al Partido Obrero Socialista en las listas unionistas, Fernando González, Julio Medina González, Luis Montalvo Guenart, Isidoro Ramos, Ramón Romero Rosa y Federico Virela. El Partido Republicano eligió 10 delegados: Clotilde Ponte, Pedro Juan Bebosa, Tomás Carrión Maduro, José Culicucci. José Licolicucci, aquí para el 1904 estaba todavía en el Partido Republicano Puertorriqueño. José Licolicucci terminaría fundando el Partido Nacionalista Puertorriqueño, y cuando se cambió al Partido Unión de Puerto Rico formó parte de las filas más radicales de ese partido. Y no fue el único, y esto fue un acontecimiento que se dio a principio del cambio de soberanía con el Partido Republicano puertorriqueño. En el Partido Republicano puertorriqueño tuvimos, y ahora no me viene el nombre a la mente, pero tuvimos uno de Hermano Masón, tuvimos uno de los líderes del Grito del Ares, para que ustedes vean que no tiene nada que ver, que simplemente estas personas querían separarse de España y pensaban bien de Estados Unidos, y por eso se entregaron de la manera que se entregaron
a Estados Unidos, que después iban a sufrir sus desilusiones, cada uno a su manera, pues sí. Rosendo Matienzo Cintrón fue electo el primer presidente de la Cámara de Delegados, de la Cámara de Delegados unionista. También hubo cambio en el Consejo Ejecutivo. Rafael del Valle y Herminio Díaz Navarro, ambos unionistas, fueron nombrados para este organismo. Barbosa y Sánchez Morales, ambos republicanos, continuaban representando a su partido hasta 1917, que pues con la ley Jones se cambió el nombre del Consejo Ejecutivo al Senado de Puerto Rico. Herminio Díaz Navarro fue diputado a gran maestro de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico, si no me equivoco, en los años 1907 al 1908. En las vísperas de la apertura de la legislatura se reunieron los delegados bajo la presidencia de Rafael del Valle en casa del hermano Santiago Repalmer para designar los candidatos para los cargos de la Cámara de Delegados. De Diego y Palmer fueron propuestos para presidir la Cámara, pero ambos declinaron la candidatura, decidiéndose por voto de una gran mayoría que Matienzo Cintrón fuera el presidente de la primera Cámara unionista. Desde la presidencia, Matienzo Cintrón siempre le haría un llamado a la minoría republicana a ponerse de acuerdo con los unionistas. Un conjunto de hombres con alma es un pueblo, sin alma es un rebaño. Es necesario crearnos un ideal para formar un pueblo. Puerto Rico se cree ser un pueblo y no lo es un conjunto de hombres. La primera acción unionista fue la introducción de un memorial al Congreso de los Estados Unidos, preparados por los señores José de Diego, Manuel Camuña y Carlos María Soler, presentado a la Cámara el miércoles 11 de enero de 1905 y aprobado por la mayoría el día siguiente. Esto de presentar un memorial dirigido al Congreso de los Estados Unidos fue una práctica muy común durante la Cámara de Delegados. Ambos partidos pues querían la admisión de Puerto Rico como estado de la nación americana. El Partido Federal era un partido más identificado con la identidad, y pues todo ese tiempo, por un periodo, los puertorriqueños estuvieron pidiendo la estadidad y la estadidad y la estadidad hasta que no la querían. La Cámara de Delegados a mitad de la década de los 1910 se empezó a expresar en contra de la estadidad y finalmente cuando nos dieron la estadidad, la Cámara de Delegados se había expresado en contra de la ciudadanía americana y Muñoz Rivera le había pedido al presidente Wilson que por favor diera una directriz para que se organizara un plebiscito en Puerto Rico para ver si los puertorriqueños querían la ciudadanía americana. Y pues Wilson ignoró ese llamado de Muñoz Rivera porque todas estas personas en el Partido Unión, a pesar de todo eso en el 1917, no tienen nada en contra de la ciudadanía. Es que simplemente si me vas a dar la ciudadanía, pues me tienes que dar una completa, no una así de segunda, como la que tenemos ahora, o como la que Matienzo Cintrón expresó, ¿verdad? Para su tiempo. Él no vio nunca, porque él murió en el 1913, pero en uno de sus escritos, que forma parte de una de las antologías literarias puertorriqueñas más famosas, es la Guachafita Fachafá, que básicamente él habla de cómo la ciudadanía americana que darían a los puertorriqueños sería una ciudadanía de tercer grado, porque primero estarían los blanquitos americanos de Estados Unidos, luego los negros que viven allá en Estados Unidos y luego después los puertorriqueños. Desde el 1900 al 1917, la Cámara de Delegados presentó 23 resoluciones / memoriales en donde pedían la incorporación a la estadidad o rechazaban la ciudadanía americana. Y pues como les mencioné ahorita, esto es de importancia porque la Cámara de Delegados era la que representaba únicamente con su voto al pueblo y a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. Luego, nada fue más importante para los puertorriqueños que el mensaje del presidente Roosevelt al Congreso, documento que contenía una serie de consideraciones sobre Puerto Rico. El mensaje del presidente fue criticado grandemente por el seno unionista. En un telegrama a Muñoz Rivera, Matienzo expresa:
Recordemos, Roosevelt, que los descendientes del Quijote se sostienen más del honor que del vientre. Fuertes declaraciones. En esa misma época, cuando llegaron las vacaciones navideñas del año 1906, Matienzo se afilió a la respetable logia Aurora número 7 de Ponce, que ya él pertenecía como miembro honorario desde hace varios años. El juramento lo prestó el 10 de abril de 1906. Inmediatamente después fue elegido orador para el año 1907, cargo por el cual fue elegido por varios años. Además, desempeñó el cargo de miembro de la Comisión de Justicia y Jurisprudencia hasta su muerte en 1913. Al comienzo de la sesión legislativa de 1906, se volvió a presentar un memorial al Congreso de los Estados Unidos donde se pedían enmiendas a la ley Foraker. Ya para el 1906 se podían notar las diferencias dentro del Partido Unionista entre los más liberales, /radicales o los más conservadores. Y esto después llevaría a que Matienzo Cintrón perdiera la presidencia del Partido Unión de Puerto Rico, y es porque ya Matienzo Cintrón se cansó de bregar con los americanos y Matienzo Cintrón era el de la idea de que a través de la Cámara de Delegados había que salvar la dignidad del pueblo puertorriqueño y había que elevar las quejas y las protestas que se hacían sobre la ley Foraker y sobre el trato de los americanos a los puertorriqueños. La base más conservadora, la base muñozista, pues creían que había que tratarse todavía con diplomacia a los gobernadores americanos y había que todavía darle chance a que el proyecto unionista lograra su propósito. Y pues ya en 1906 habían unas tendencias bien fuertes dentro del seno unionista, tendencias que vamos a ver hasta que Matienzo Cintrón se retira finalmente de la política en el 1910. Matienzo expresó lo siguiente al comentar un artículo periodístico titulado Estado o Colonia. La vida colonial es indecorosa. Aceptarla es una humillación que solo puede tolerarse en el estado semi-inconsciente de los pueblos que empiezan a vivir. Solo una fuerza incontrastable debe servir de base a tan deprimente situación. Puerto Rico debe ser libre en las únicas dos formas que se prestan a su libertad. Dentro de los Estados Unidos, formando uno de tantos, o libre fuera de la Unión, constituyéndose en estado independiente. Esta última fórmula, que satisface plenamente la dignidad y el amor propio del pueblo puertorriqueño, tiene grave inconveniente para países tan pequeños como el nuestro. Viviríamos solo de la repugnancia que otros pueblos más fuertes sintieran de apoderarse de lo ajeno. Repugnancia que hasta el presente no hay pueblo alguno poderoso que le haya puesto tan suficiente de relieve que creamos en ella. Es por esto que la mejor solución para la dignidad de todos es la de miembro libre de la Unión de los Estados Libres del Norte. Si en Puerto Rico hay muchas personas que preferían la independencia, depende en primer término de la falta de tacto de los oficiales del gobierno y en segundo lugar del temor que el país se arruine por no poder soportar las cargas que les correspondería el día que fuese declarado Estado de la Unión Americana. Ambos males pasarán cuando nos convenzamos de que la independencia sería el más caro e inestable de los gobiernos para Puerto Rico y cuando las cámaras y el país quieran cumplir con su obligación, poniendo a raya a esos malos americanos que desde las oficinas del gobierno desprestigian su país y ponen en ridículo ideas puras americanas, mezclándolas con procedimientos y métodos absolutistas propio de la idiosincrasia particular del personaje que sufre con deleite en su departamento la ilusión de que es un pequeño zar. Ahí le está tirando indirectamente a Muñoz Rivera porque Muñoz Rivera buscaba ya dentro del Partido Unión pues más libertades autonómicas y reforma a la ley Foraker. No buscaba necesariamente uno de estos dos caminos, ya sea la admisión a la Unión o el establecimiento de Puerto Rico como un estado independiente. So, lo que escuchamos en nuestra vida pública diaria de que a este partido o a XY partido le gusta administrar la colonia, pues lo llevamos viviendo
desde principios de siglo en el cambio de soberanía, donde habían unas personas o el grupo muñozista dentro del Partido Unión que estaba un poco más interesado en administrar la colonia con los americanos que en resolver el problema del estatus colonial de los puertorriqueños. Matienzo Cintrón perdió la presidencia de la Cámara de Delegados en la sesión legislativa del 1907. Se quedaría como delegado independiente hasta 1909. La sesión legislativa de 1909 tuvo una de las mejores composiciones en toda la historia política de Puerto Rico. El Partido Unión contaba en sus filas en la Cámara de Delegados con una mezcla de la vieja guardia del partido y los jóvenes radicales que llegaban por primera vez al cuerpo. En la Cámara de Delegados había una marcada división entre los muñozistas y el grupo de jóvenes delegados, admiradores de Matienzo Cintrón. En este grupo de jóvenes delegados se encontrarían Luis Lloren Torres y Nemesio Canales. Y pues ya no tanto Matienzo Cintrón, pero a través de Luis Lloren Torres y Nemesio Canales, pues iban a dar esas críticas a la sección muñozista dentro del Partido Unión, que todavía no atacaba como estas personas pensaban que debía hacerse y como ellos pensaban que debía organizarse las protestas en contra de la ley Foraker. Y esta composición legislativa de la Cámara de Delegados del 1909 es súper importante porque esta fue la que se le conoció con el famoso tranque del presupuesto. El tranque del presupuesto fue que la Cámara de Delegados no quiso aprobar el presupuesto y entonces hubo un tranque en el gobierno, no se pudo empezar el año en el gobierno. Taft tuvo que ir al Congreso a pedirle expresamente al Congreso a que hiciera una enmienda a la ley Foraker de que si no se aprobaba el presupuesto del año anterior, del año entrante, se iba a aprobar el que hubo el año anterior. Y de aquella época es que arrastramos esa disposición con relación al presupuesto. Hubo un incidente en el brindis del 5º aniversario del Partido Unión. José de Diego se reunieron en un restaurante, todos los miembros del Partido Unión, los más importantes. En la mesa principal estaba José de Diego. A su derecha estaba Muñoz Rivera, a su izquierda estaba Rosendo Matienzo Cintrón. Muñoz Rivera hizo una elocuente disertación de su carrera política, de cuáles eran los planes en el Partido Unión, y al final, como sabía que Lloren Torres era parte y era el líder de esos jóvenes delegados que admiraban a Matienzo Cintrón, hizo un brindis e invitó al brindis a Matienzo Cintrón y a Lloren Torres, y allí mismo, públicamente, al frente de todo el mundo, Matienzo Cintrón y Lloren Torres se negaron a unirse al brindis con Muñoz Rivera. Como les expliqué, en la sesión legislativa del 1909 se dio lo que se conoce como el famoso tranque del presupuesto. No se llegó a un acuerdo con el presupuesto y el presidente Taft, en resumen, nos dijo malagradecido. Y entonces Matienzo Cintrón contestó y expresó lo siguiente como contestación al mensaje del presidente Taft. El país tiene libertad de pensar, de hablar, de reunión. Pues pensemos, hablemos, reunámonos y resolvamos nuestro destino. No esperemos que nadie lo resuelva por nosotros. No seamos necios, no vendamos nuestra tierra. Levantemos industrias para que nuestro dinero no se ausente. No seamos puente del paso del numerario que atraemos con los productos de la tierra, sino caja del caudal de donde atesoramos prudentes reservas para los días tristes. Los americanos aprovechan su bandera aquí para hacer negocios con nosotros y enriquecerse a nuestra costa. Aprovechemos la libertad que han querido darnos para hacer nosotros lo mismo que ellos hacen. Enriquezcámonos a costa de ellos, si es posible. No perdamos el tiempo, aunémonos todo en este solo pensamiento. Redimirnos por nuestro solo esfuerzo. Cooperemos todos los puertorriqueños a la formación de la riqueza efectiva del país y el país será rico. Todos para uno y uno para todos, y el último rincón del país será de los nativos y la producción estará en nuestras manos. Cuando esto suceda,
Taft no podrá decir, son unos ingratos, le hemos dado la fuerza y no saben utilizarla. Para entonces no habrá más que bendiciones. El 10 de diciembre de 1910 publicó un escrito titulado Breve Manifiesto al País, en donde expresaba su retiro definitivo de la política. Retirarse de un servicio público cediendo a un deseo egoísta es censurable, pero no creo encontrarme en ese caso, porque me retiro de uno para entrar en otro de mayor importancia. Perdón. No me encuentro humillado, ni guardo rencor a nadie ni a nada. Luché con la intensidad que pude contra lo que me pareció el obstáculo del bien presente y futuro de Puerto Rico. Hoy me parece ver más claro ninguna otra cosa, que para llegar al bien que anhelamos se necesita ampliar la base de la cultura religiosa del pueblo. Si la cultura católica mató el feudalismo y la protestante el absolutismo, no hay duda de que el espiritismo matará las formas que el egoísmo reviste en la época moderna. El catolicismo estableció la unidad y la centralización del poder en frente del caos feudal. El protestarismo estableció la libertad contra el despotismo de la iglesia y de los reyes. Y el espiritismo establecerá la fraternidad entre los hombres frente al industrialismo, al monopolismo y a la explotación del hombre por el hombre en la época que se avecina y que es precursor. No me he retirado de las tiendas para colgar las armas y dedicar a Jehová bajo las bóvedas del templo plegarias simbólicas, plegarias inútiles. Dejaré los arreos de la guerra política y con el apero del labrador al hombro marcharé hasta la simbólica viña en que, pretendiendo trabajar para el Señor, solo para nosotros trabajamos, y esparciré la nueva simiente en unión de mis compañeros en esta porción del campo, y en aquella otra hundiré reconocido la hoz en las compactas filas de miel dorada ya por el sol de un progreso que no tendrá término. Porque ese es el estado de la propaganda espiritista. En una parte es cementera y en otra es ciega. Para todos haya paz, así para mis amigos como para mis enemigos. La civilización se ensanchará en Puerto Rico hasta los horizontes no soñados. Yo doy gracias a Dios de poder dar todavía a la expansión del ideal religioso todas las energías de mi vida coronadas con la nieve de mis últimos años, sanzonadas con el ajeno de las largas experiencias adquiridas en las campañas sociales, sostenidas con tesón y firmeza, acaso equivocadamente, pero con la mayor buena fe y con el más sincero entusiasmo. No me voy a retraguardia a aumentar la impedimenta del ejército del progreso. Dejo mi puesto en la vanguardia política que otros ocuparán con mejor fortuna que yo para marchar a la descubierta de nuevas estrategias que nos permitan hacer más fácil y seguro el general avance para obtener la victoria definitiva del bien sobre el mal, de la cultura sobre la ignorancia. Matienzo Cintrón murió el 27 de diciembre del 1913. Y eso es todo, mis queridos y poderosos hermanos.